Buenos días a todos. Mi nombre es Héctor Rafael Villegas González y el tema que escogí para exponer es acerca de la memoria humana. Cómo la memoria humana funciona y cuál es su estructura para darle objetivo a su función, que es recordar los eventos, experiencias que el mismo ser humano ha tenido en su trayecto de vida. Para ello es indispensable empezar hablando un poco acerca de la psicología cognitiva. Se preguntarán, ¿qué habla la psicología cognitiva? Que dice, pretende comprender la naturaleza y el funcionamiento de la mente humana, teniendo como objetivos los estudios de los procesos cognitivos como la percepción y el aprendizaje y la memoria. Vamos a hablar acerca de los tres procesos cognitivos que hacen parte de la mente humana. Cómo funciona cada uno de estos procesos y cuáles son su funcionalidad para la recuperación y obtención de información. Vamos a ir poco a poco desglosando cada tema que vamos a dar. Empezamos primero por la memoria, que dice que es la fuente de nuestra vida. Es decir, si tenemos memoria y nos conocemos muy bien, sabemos que somos existencia en el mundo. Sabemos que existimos por naturaleza, ¿vale? Y nos da la capacidad de sentirnos y sentir el mundo en el que estamos, el contexto en el que nos rodea. Por lo cual se obtiene una información que es guardada en nuestra mente. Dicha información es selectiva, ya que hay aspectos más importantes que otros que permiten guardar tanto como buenos o malos momentos, debido al suceso o acontecimiento que ocurrió. Tenemos la posibilidad de guardar dicha información. Al momento de nosotros recrear la memoria, nos estamos haciendo una representación mental, es decir, gráfica o icónica, acerca del suceso que pasó. Más que todo se ve reflejado dicho suceso acerca de lo que ocurrió, representando así un sentimiento en el cual tuvimos y recordamos que fue la constante en ese momento dado. Seguimos. Ahora, hay que hablar de los tipos de memoria que tiene el ser humano, la cual tiene muchas, pero en este caso, en este momento, vamos a hablar acerca de la memoria implícita. ¿Qué es la memoria implícita? Es aquella que comprende los hábitos, la sensibilización y las destrezas perceptivas y motoras. Como por ejemplo, andar en bicicleta. ¿Cómo sabemos nosotros que sabemos andar en bicicleta? Se desarrolla una habilidad como el equilibrio,
Al tener dicha habilidad, tenemos la posibilidad de poder manejar la bicicleta de una buena manera, de una buena forma, sin poder estrellarnos, siguiendo los pasos que hay que hacer, mirando al frente, llevando un buen equilibrio para poder manejar la bicicleta. Ahora, hablamos un poco acerca de la memoria explícita. Esto viene haciendo referencia a los recuerdos conscientes sobre las personas, lugares, objetos o acontecimientos que al ser humano le ha sucedido. ¿Vale? Se ha descubierto que desde el punto neuropsicológico, la memoria está asociada a estructuras cerebrales. Y más que todo, en el punto de vista psicológico, se puede considerar a las personas como procesadoras de información, igual a un ordenador que codifica, conserva y recupera dicha información. Ahora, es posible que durante el proceso de memoria haya trastornos o problemas en el proceso memorístico. En las personas mayores de edad, personas ancianas, más que todo, se evidencia que hay algunas que presentan problemas de memoria, es decir, se les olvida lo que vivieron en el pasado o inclusive es capaz de olvidar lo que vive en el presente y no determinar lo que se encuentra alrededor, más que todo lo que son las familias, objetos, su función, que los lleva a destruir sus neuronas y su capacidad de poder funcionar en una sociedad activa. El Alzheimer es uno de ellos, que provoca lo anterior que dijimos. Ahora, hay otro trastorno, como es la demencia. La demencia destruye silenciosamente las facultades las facultades mentales de las personas. Un poco más evidente que el Alzheimer, ya que hay veces de que el comportamiento que tiene una persona demente se ve reflejado y es posible determinar a simple vista que está padeciendo de una terrible enfermedad, entre comillas, o trastorno mental como es la demencia. Ahora seguimos con las primeras investigaciones sobre la memoria. El psicólogo Hermann Ebbinghaus dice al final del siglo XIX que el mecanismo de la memoria requiere una repetición para ser asociada entre sí, con el fin de que cualquier información, palabra o suceso sea recordado. Puede ser determinando algunas palabras, por ejemplo, cuando vamos a ir a la tienda, cuando nos mandan a hacer un mandado, es posible recordar algunas palabras
o sílabas que permitan decir lo que tenemos en la memoria acerca del mandado que nos obligaron a hacer o hicieron. Así es básicamente como funciona la memoria en ese momento. Ahora, dice Frederick Barlett que estudió la memoria a través de la historieta, es decir, a través de imágenes, e incluyó dichas representaciones como consecuencia de las experiencias pasadas. Es decir, Frederick esta vez no utilizó palabras, sino utilizó imágenes, representado en esquemas, influenciado en los recuerdos que él tenía. Estos esquemas son conocimientos almacenados en la memoria como consecuencia de las cosas que la persona ha vivido. Esta persona se imagina una representación mental acerca de lo que sucedió, reconstruye un suceso paso a paso como lo vivió, teniendo en cuenta cuáles fueron los aspectos más sobresalientes que él tomó. Después, George Miller, en 1956, publica un artículo o un libro clásico titulado El mágico número 7, más o menos, algunos límites de nuestra capacidad para procesar información. Aquí dice Miller en este artículo que el ser humano es capaz de retener mínimo 2 elementos o 2 detalles, hasta 5 o 7 máximo, acerca de lo que vivió en cualquier acontecimiento, o en este caso acerca de una materia dada. Por ejemplo, puede rescatar fórmulas matemáticas como teorema de Pitágoras o fórmulas sencillas de la multiplicación o de la suma, en este caso. Ahora, en el mundo actual prevalece el estudio de Barlett, que considera que el ser humano interpreta la información en función de sus conocimientos previos, sus esquemas personales, su representación acerca de dichos conocimientos, basados, como lo dijo Barlett, en imágenes, esquemas iconográficos sobre un suceso o un hecho que le ocurrió. Así tiene la capacidad el ser humano de reconstruir o construir sus recuerdos más o menos como lo haya vivido el hombre. Puede tener la capacidad de estructurar paso a paso ese momento e interpretarlo, dependiendo de los hechos relevantes que tomó, que rescató y eliminando lo que simplemente no tuvo tanta relevancia en cualquier suceso o en un conocimiento nuevo que pudo rescatar en el aprendizaje. Ahora, hablemos un poco acerca de la neuropsicología de la memoria, que permite al ser humano poder memorizar y recordar hechos o sucesos o un nuevo aprendizaje que tuvo anteriormente. En este caso,
dice que los recuerdos son una conexión entre neuronas que emiten una imagen. O sea que posiblemente interconecte con los filamentos de otras neuronas, permitiendo así la representación de una imagen en nuestra conciencia, dependiendo de cómo nos sentamos, de cómo refleje cada uno de nuestros sentimientos acerca de dicho recuerdo, siendo así subjetivo en el pensamiento y en la forma de cómo puedo representar un recuerdo. Se dice que además de la corteza, que está incluida en el proceso memorístico, hay otras zonas del cerebro que están ligados a este proceso, como lo es el hemisferio derecho, que procesa la información visual, es decir, cada señal que vemos en las calles, pues como por ejemplo el pare o la P, que significa no parquear, es una señal que nos llega al hemisferio derecho del cerebro, que es traducido por una palabra. En este caso, pare, pare, deténgase. P, parqué o no parqué. Y en hemisferio izquierdo representa la información verbal que pudimos rescatar acerca de una teoría, una afirmación o una proposición dicha. Ahora sigamos con el siguiente tema. Procesos básicos de la memoria. Los seres humanos construimos y renovamos nuestra misma representación del mundo a partir de 3 procesos cognitivos fundamentales. Ya los habíamos hablado anteriormente, como son la percepción, el aprendizaje y la memoria. El aprendizaje consiste en adquirir conocimientos sobre el mundo a través de la experiencia, es decir, a través de lo que hemos vivido, de lo que hemos deducido o inducido, o acerca de lo que nos han relatado, llegando a unas simples conclusiones. Y la memoria es la retención de esos conocimientos, convirtiéndose así en información que puede ser a corto o a largo plazo. La memoria tiene 3 funciones básicas, como son recoger nueva información, o sea, coger la información desconocida, asimilarla y apropiarme de ella, organizándola para que tenga un significado, que para ello tengo que tener una interpretación de ella para que en un futuro pueda ser recuperada a través de mis propias palabras o ideas. Estos procesos se ven reflejados en 3 etapas o pasos: codificación, almacenamiento y recuperación. Tenemos, por ejemplo, la codificación, que es la transformación de los estímulos en una representación mental. Es importante tener en cuenta que para este paso la atención cumple un rol importante, ya que permite seleccionar, tener una selectividad acerca de los elementos
que sobresale o que nos parece interesante y que son significativos para tener una mejor representación de la realidad a través de los estímulos. El almacenamiento consiste en retener los datos o la información en la memoria para utilizarlos posteriormente. Lo que significa que tiene que haber una organización de esquemas, de elementos y estructuras que reúnan un concepto general. Un concepto general basado en conocimiento que permita a nosotros concluir o deducir la información que ya tenemos almacenada. Es decir, interpretarla con nuestras propias palabras. Y por último tenemos la recuperación, que es la forma en que las personas pueden acceder a la información almacenada en su memoria. Con esta recuperación podemos tomar o extraer algún recuerdo representado en lo más significativo que pudimos retener cuando vivimos esa experiencia. En pocas palabras, podemos retomar lo más significativo, lo que más prevaleció en ese momento. Ahora, ¿cómo es la estructura y el funcionamiento de la memoria? Desde comienzos, tanto psicólogos han tratado de explicar cómo funciona el cerebro registrando cada uno de los sucesos o recuerdos y cómo lo asociamos con otros recuerdos, cómo es el funcionamiento de esto y por qué lo asociamos con otros recuerdos. Para ello se desarrolló 3 tipos de memoria, como son la memoria sensorial, la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. En la memoria sensorial solo registra las sensaciones que permite reconocer las características físicas de nuestro alrededor, de nuestro entorno. La memoria a corto plazo guarda la información que necesitamos en el momento presente, que la guardamos en el mismo instante. ¿Vale? Ahora, la memoria a largo plazo conserva los conocimientos que son indispensables para conocer el mundo, para utilizarlos posteriormente en otras situaciones que puedan ser de uso, como por ejemplo la suma de cuentas, contabilidad, la importancia de poder sumar, multiplicar, conocer cada una de las tablas de multiplicar que pueden ser asociadas con otros procesos como la división y que son factibles para el conocimiento del ser humano. Esta memoria a largo plazo también tiene la nombrada base de datos permanente, donde podemos seleccionar fácilmente cualquier información que pueda ser necesaria. Ahora hablemos un poco más acerca de las distintas memorias
a largo plazo. La memoria a largo plazo contiene nuestros conocimientos del mundo físico, de la realidad social y cultural, nuestros recuerdos autobiográficos, así como el lenguaje y los significados de los conceptos. Aquí se puede encontrar la información que necesitamos más organizada, facilitando, como les decía anteriormente, su acceso cuando sea oportuno. La memoria a largo plazo tiene una capacidad ilimitada, o sea, no tiene límites para no tener información almacenada. Pero aún así no se puede garantizar su recuperación oportuna y precisa. Esto lo podemos asociar con una biblioteca en la cual estemos buscando un libro. En este caso lo podemos representar como un conocimiento que ya habíamos tenido anterior, que habíamos recopilado anteriormente y que estaba en nuestra memoria a largo plazo. Y haya la dificultad de poder obtenerlo. Puede que nos demoremos un tiempo, un lapso de tiempo, para poder recuperar esa información. Esto puede ser involuntario, esto no hay no hay la mayor posibilidad de poder tener mucha información en nuestra memoria a largo plazo. Siempre se nos va a dificultar un poco la recuperación de esa información. Ahora, las distintas memorias a largo plazo, en este caso, las vamos a nombrar una por una. La memoria declarativa. La memoria declarativa almacena información y conocimientos de hechos o acontecimientos. Por ejemplo, podemos recordar el rostro de un familiar, o podemos recordar la tabla del 1 que puede ser la más fácil, es la más fácil para todos, y hay la posibilidad de poder recordar a través de nuestra memoria dicha tabla. Ahora, la memoria procedimental. Esta memoria procedimental abarca las técnicas que ya conocemos y sabemos automáticamente. Es sobre las habilidades o destrezas que son almacenadas, que permiten poder hacer un evento o acto que vamos a realizar. Ahora, la memoria episódica. La memoria episódica. La memoria episódica, también conocida como la memoria personal, nos permite recordar fechas, hechos o episodios vividos en un tiempo y lugar determinado, guardando el acontecimiento y también las circunstancias en que se aprendió y cómo sucedió cada suceso paso por paso. Podemos, por ejemplo, tener como ejemplo, valga la redundancia, el nombre de nuestro primer profesor, si hemos vivido algún accidente y podemos representar
cada momento en que vivimos durante el accidente, la recuperación, cómo fue llevado a la clínica, etcétera. Ahora, la memoria semántica almacena el conocimiento del lenguaje y del mundo. Independientemente de las circunstancias de aprendizaje, podemos conocer los sustantivos, conocemos muy bien los sustantivos, no los sabemos de memoria, los tipos de sustantivos que existen. Y aún así también podemos tener como ejemplo los verbos, adverbios, artículos, que son lo más básico para poder aprender el lenguaje. No podemos discriminar las habilidades matemáticas para este proceso, que hacen parte del conocimiento del mundo. Ahora, la memoria explícita. Ya habíamos hablado anteriormente de la memoria explícita, que es intencional, incluye los aprendizajes, lugares o acontecimientos que podemos relatar detalladamente de forma verbal. Hay alguna pequeña posibilidad en que lo que estemos relatando se nos escape o se nos olvide, pero tenemos la sensación de poder rescatar ese conocimiento. Ahora, la memoria implícita es un aprendizaje que se da sin darnos cuenta, como por ejemplo montar la bici, que ya lo habíamos dicho anteriormente, cómo saber que tenemos equilibrio, el movimiento en el pedal que vamos a realizar, que de pronto se nos vuelve automático, que nos permite poder andar en la bicicleta. Ahora, los niveles de procesamiento de información se concebían como estructuras unitarias que cumplen sus funciones bien diferenciadas, que son divididas en niveles, dependiendo de la capacidad de procesamiento humano en la información. En ella encontramos el nivel superficial. El procesamiento atiende solo a los rasgos sensoriales, es decir, podemos tomar el sabor de una comida, de un helado, el color de un objeto. Es algo muy fácil de desaparecer en nuestra memoria. Puede cambiar el objeto de color, inclusive, y podemos olvidar cuál era el anterior color, por ejemplo. Eso se da muy común, ya que el mundo está en un constante cambio, los objetos también. El color, el aspecto en que estaba, de grande a pequeño, cambia considerablemente. Encontramos el nivel intermedio, que introduce el reconocimiento de alguna característica. Podemos tomar alguna referencia de una característica de una persona que sobresalga en ella. Y ahí estamos en un nivel intermedio de procesamiento de información. O inclusive podemos estar en el nivel profundo, que es duradero, y podemos describir detalladamente a la persona que estamos caracterizando, cómo es ella físicamente, sus principios, valores y cualquier tipo de caracterización que se pueda dar en una persona.
Es importante tener en cuenta que los recuerdos de un evento depende de cómo fue codificado por la mente y la capacidad de codificación que tenga la persona, como es su desarrollo cognitivo que transcede los niveles de procesamiento, dejando así una huella en la memoria que influye en un recuerdo posterior. Recuperación de la información. Recordar es extraer información de la memoria de algo que hemos aprendido o vivido. No son copias exactas de información o experiencia. También es recordar y reconstruir una realidad dependiendo de los significantes que fue un suceso, los elementos que tuvimos en cuenta para poder recordar ese proceso, de lo cual también existen algunos factores que permiten decir por qué recordamos los significantes. Y se ve reflejado en lo emocional, que fue de pronto un aspecto relevante en algún suceso, o de pronto solo recordamos un hecho solo por el estado de ánimo que teníamos. De pronto estábamos aburridos y esa aburrición, coloquialmente, hace que de pronto recordemos una información o un suceso. De pronto en un futuro podemos estar aburridos y de pronto se nos venga a la mente repentina, de forma repentina, ese recuerdo a través de la memoria. Ahora el olvido. Es la incapacidad de recordar nombres, fechas, hechos o conocimientos. Se produce por una saturación de información, es decir, mucha información que nos llega, que a veces se nos es imposible recopilarla. O fallos en el proceso de recuperación, aunque a veces no recordar nada puede ser muy terrible. De pronto el suceso fue muy significativo tristemente. Entonces haya la posibilidad de poder dejar ese suceso atrás y olvidarlo. Y es por eso que los psicoanalistas dicen que el olvido es un mecanismo psicológico de defensa. La mente se defiende de las experiencias dolorosas solo excluyéndolas. Activamente la conciencia olvida las cosas desagradables o historias emocionalmente negativas. O sea, alguna muerte de un familiar hace que de pronto olvidemos ese suceso. Por lo general se olvidan son las experiencias dolorosas. Algunas veces las causas del olvido son de pronto por una lesión cerebral, ya que una persona sufrió un accidente, se golpeó la cabeza al cráneo y ha tenido Alzheimer o, o de pronto epilepsia posiblemente. La represión, olvido que es motivado. La persona olvida la información ya que fue un recuerdo triste o desagradable, que como lo decíamos es un mecanismo de defensa para combatir la ansiedad, para
defendernos de dichas, de dichas experiencias. La falta de procesamiento depende más que todo de la persona, ya que nunca procesó la información por primera vez y los recuerdos se despejan con el tiempo si no se utilizan. También, por último, el contexto, o sea, el contexto en el que estamos aprendiendo no fue el adecuado para poder tener un buen aprendizaje, lo cual hace que olvidemos lo que de pronto nos está informando. Posiblemente hubiese sido significativo o irrelevante, pero dadas las condiciones en el que nos estaban dando la información, no pudo ser procesada de buena forma. ¿Cómo mejorar la memoria? Muchas personas intentan mejorar la memoria comprando píldoras, recetas o haciendo remedios caseros. Memorizar es una tarea difícil y las técnicas de memoria no la hacen más sencilla, sino más efectiva. Es una habilidad que puede ser aprendida automáticamente, requiriendo de un gran esfuerzo. Pero si no tenemos el esfuerzo para poder recordar algo a través de la memoria, no podemos tomar algún recuerdo o extraerlo. Ahora, existen unos ejercicios memorísticos que tienen como base algunos de estos principios generales basados en la atención, sentido y asociación. La atención es un proceso selectivo de la memoria que atendemos a los estímulos importantes o, en otro caso, lo ignoramos, dependiendo si es inútil. Lo que debemos hacer primero es atender, codificar, interpretar y organizar la información para poder tener una representación, un esquema que pueda ser grabado en nuestra memoria. Otro aspecto es el sentido. Consiste en recordar una información repitiéndola varias veces, otorgándole sentido. Por ejemplo, como memorizar fórmulas matemáticas, como ABX a la 2, B2, C2, algo así. Ya ahí hay un ejemplo claro de que no tenemos la repetición de dicha fórmula, lo cual hace de que de pronto se nos dificulte un poco recordar. Es un claro ejemplo de que tenemos que repetir las fórmulas para que pueda ser guardada con mayor autoridad y recordarla con mayor facilidad. La asociación. Es posible relacionar algo que ya se sabe, con algo que voy a aprender. Por ejemplo, tenemos un país como por ejemplo Italia. Italia tiene, tiene en el mapa que es como una bota. Entonces, al momento de nosotros mirar otro país, como por ejemplo Noruega, si lo miramos de forma al revés, tiene casi el mismo aspecto, por lo cual de la bota podemos asociarlo con el país de Noruega. Asimismo, determinamos que Italia y Noruega tienen un parecido en su aspecto geográfico.
Y no siendo más, creo que es todo. Muchas gracias por su atención y nos vemos la próxima vez.